según Mateo, recordando que nos encontramos allí en una serie expositiva y progresiva del Evangelio según Mateo, y entrando ya como decíamos hace domingos atrás, en esa fase final del Evangelio y viviendo también de cerca, guiados por el evangelista, la última semana de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. En esta serie que estamos desarrollando capítulo a capítulo, el domingo pasado vimos cómo el Señor inicia una fuerte acusación pública contra todos los escribas y fariseos. Estuvimos analizando también, mis hermanos, que este se trataba del último discurso público de nuestro Señor. Una acusación contra la hipocresía religiosa fue lo que vimos el domingo pasado. Vimos que el Señor en esta acusación describe lo que es una hipocresía religiosa, las características de esta hipocresía religiosa, hace un llamado a la verdadera piedad también, y por último advierte sobre cómo será humillado todo aquel que sea altivo. Eso fue lo que analizamos el domingo pasado. Ahora, el Señor entendía el corazón de los que estaban allí y se dirige en este discurso, podríamos decirlo así, desde una advertencia hasta un juicio directo. El Señor pasa de la advertencia al juicio, así que el tema de este sermón es el juicio del Rey. El juicio del Rey. De hecho, considero que este va a ser el tema de varios sermones. El juicio del Rey. Desde el versículo 13 de Mateo capítulo 23 que acabamos de leer hasta el versículo 29, vamos a encontrar lo que se conoce como los 7 ayes del Señor Jesucristo contra los escribas y fariseos. Los 7 ayes del Señor Jesucristo. Estos ayes y cada uno de ellos están construidos en una forma especial y divididos en 3 partes. Cada aye está dividido en 3 partes. Por un lado se encuentra el juicio declarado. Vamos a ver el juicio declarado. Por otro, habla de los receptores de este juicio. Los receptores de este juicio. Y termina dando la razón para este juicio. El juicio declarado, los receptores del juicio y la razón para este juicio. Ahora, como hemos dicho, vamos a entrar en cada uno de ellos, y es lo que pretendo hacer, mi querido hermano, con la ayuda del Señor el día de hoy. Y yo creo que solo miraremos el primero, solo estaremos allí y no podremos salir de él. Vamos a agotar el día de hoy en este sermón. Así que este primero, el primer ay del Señor, yo quiero que también le coloquemos un subtítulo. Y quiero llamarle el juicio contra el estorbo a la salvación. El juicio contra el estorbo a la salvación. De manera que vamos a ver 7 ayes que le llamamos el juicio del Rey. Y cada uno de ellos le vamos a poner un nombre. Este primero, juicio contra el estorbo a la salvación. Y dentro de este juicio al estorbo a la salvación, veremos las 3 partes en las que ya anunciamos que están construidos cada uno de los ayes. Así que vamos a ver, número 1, el juicio declarado de este primer ay. El juicio declarado. Nuevamente le pido al Espíritu Santo que nos asista una vez más, que nos ayude. Así que ahí donde está, una vez más cerremos nuestros ojos. Oh Santo Dios, venimos ante tu presencia reconociendo que somos tan insuficientes para ver en tu palabra y encontrar en ella algo que ilumine nuestro corazón. A no ser que tu Santo Espíritu, Dios, venga
y derrame luz sobre nuestra conciencia y sobre nuestra mente. Por eso te pedimos que nos perdones, que ayudes a cada uno de los que están aquí presentes con su pecado, pero que ayudes también al expositor con su incapacidad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces vamos a ver número 1, el juicio declarado desde el primer año, y está en el versículo 13 que leíamos hace un momento. Mateo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, dice el texto, así inicia, mas hay de vosotros. La palabra griega que aparece allí, que está construida pues allí, es la palabra guai, que es la misma que nosotros conocemos como ai. U-A-I, así como suena. Que traduce tanto lamento como juicio. Lamento, pero también traduce juicio. Y de hecho, en esta segunda definición es la que nos encontramos nosotros de acuerdo al contexto que nos arroja el evangelista. Venimos desarrollando, entendiendo que el Señor está emitiendo un juicio contra el Señor el juicio contra los escribas y fariseos, de manera que este es el uso adecuado de la palabra. Esta expresión se emplea para expresar dolor o lástima por otro, pero también es una expresión de juicio única y muy difícil a veces de explicar, ya que es una palabra bastante corta, pero que contiene un enorme peso y que quisiera que nosotros hablásemos acerca de ello también, porque contiene una profunda ira y se trata de ira para condenación. Es fácil llegar a la conclusión que el Señor lanza estos ayes contra estos hombres, expresiones de castigo contra los fariseos, porque esto les era en contrario, porque venían atacándolo. Pero recordemos, como decíamos en el sermón pasado, no estamos frente a una explosión de descontrol de nuestro Señor Jesucristo como venganza a las acusaciones y a los ataques de sus enemigos. El Señor tiene un completo dominio de sí. El Señor no está tomando venganza de estos hombres. Él está censurando el fariseísmo del momento, pero también decíamos nosotros en el sermón pasado, también es una advertencia para la iglesia de todos los tiempos. Escuchaba decir a un pastor el día de ayer, todos nosotros somos fariseos en rehabilitación. En realidad eso somos. Así que es necesaria estas palabras dirigidas para cada uno de los que estamos aquí presentes. Y no es la primera vez que Dios habla al pueblo utilizando esta expresión de juicio. Si vamos a Isaías 5:20, yo leo para ustedes, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, a sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Cuando leemos el profeta Jeremías, en su capítulo 23, versículo 1 dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Si pasamos al profeta Joel, en su capítulo 1, versículo 15, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El profeta Nahum dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, que toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. El profeta Zacarías dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido.
Así que si hacemos un viaje rápidamente por estos pasajes, y hay muchísimos más, podríamos establecer algo particular de cada uno de estos ayes, mi querido hermano. Lo que podríamos decir como unas características especiales de ellos. Lo primero que encontramos es que todos ellos son emitidos por Dios. Todos ellos son emitidos por Dios. No se trata del juicio de un hombre para otro hombre. No es que los ayes son lanzados de un hombre para contra una nación, un pueblo, un ejército. Se trata de Dios lanzando juicio sobre el hombre. Cuando Jesús emite este juicio a los fariseos que estaban muy relacionados con todo lo que era el Antiguo Testamento, entendían que tal declaración venía solo de la boca de Dios. Que Dios podía declarar tal juicio. Así que al Jesús emitir este juicio, por el uso de esta expresión, está diciendo que Él es Dios también, que puede proferir juicio contra otros. Está declarando que tiene el poder para condenar si así Él lo quiere. Lo segundo que vemos nosotros, mis hermanos, de estas expresiones es que podemos notar que este juicio no es un mero juicio pasajero, no es un juicio meramente temporal. El ay en la boca de Dios no apunta a una calamidad humana, física o temporal. Lo más severo, lo más terrible del juicio divino es su carácter eterno. Eso es lo más severo del juicio divino, que estamos frente a la mano de un Dios, bajo el poder soberano de un Dios que puede condenar eternamente. De allí que el mismo Señor Jesucristo llame a sus discípulos a no temer a los ayes de los hombres, sino temer a los ayes de Dios. Cuando les dice: más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No tengas temor al ay del hombre, mi hermano. A los ayes de los hombres que puedan declarar o que puedan desear tu condenación, tiembla ante el juicio de Dios. Delante de Él deberíamos temer, mi hermano. Cuán terrible deben ser considerados para nosotros los ayes del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro ser por completo debería temblar, ya que no habría una sola célula de nuestro cuerpo que quedaría en pie si Él decidiera condenarnos, si Él decidiera venir en nosotros en juicio. Si su furor viniese sobre nosotros, nuestra alma entera, todo nuestro ser quedaría totalmente destruido. Si el dedo del juicio de Dios se posara sobre tu vida, mi hermano, nada de ti quedaría. Por eso no le debes temer a aquel que pueda hacer un daño físico, como lo dice el Señor. Realmente debemos temblar ante el único que puede destruir plenamente nuestra vida. La tormenta más terrible, el terremoto más devastador, la desgracia más vista en el mundo, documentada, no nos sirve de ejemplo para imaginarnos la ira de Dios. No nos sirve para entender la magnitud de la ira de Dios, mi hermano. Que el Todopoderoso diga: ay de ti, no debe ser tomado a la ligera. Que el Todopoderoso se dirija directamente a tu ser, que diga: ay de ti, no debe ser tomado a la ligera. Nos conviene recordar aquello que dice entonces el autor de Hebreo: horrenda cosa es caer en manos
Dios vivo. No puede ser comparado con otra cosa. No habrá piedra, no habrá cueva, no habrá montaña. Como dice el salmista, aunque nos escondiésemos en lo profundo de la mar, nada de eso nos podría librar de la gloria destructora de nuestro Señor. Y vendría a nuestro encuentro. Allí también está Él, decía el salmista. De manera que el Señor Jesucristo habla y declara el juicio. Ay de ti. Número 2, quiero hablar de los receptores de este juicio. Un detalle más de los ayes de Dios y del Señor que está también emitiendo en este momento es que están dirigidos todos a la hipocresía religiosa. Si usted se tomase el trabajo de revisar todos los textos que vi hace un momento acerca de los profetas y cualquiera de los otros que aparecen en la Escritura en los cuales aparece el ay, siempre están antecedidos de una descripción de una hipocresía religiosa. Dios hablaba por boca de los profetas y los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento genuino. El profeta levantaba su voz invitando al pueblo a que abandonasen los rituales externos y que de verdad de corazón adoraran a Dios. Una y otra vez el profeta iba adelante anunciando y llamando a los hombres al arrepentimiento. Un ejemplo, Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. De manera que cuando el pueblo, sus dirigentes, insistían en guardar solo una apariencia de piedad, cuando ellos solamente construían una fachada, Dios Todopoderoso lanzaba entonces el ay para aquellos que pretendían engañarlo y no recordando que ante Él su corazón estaba desnudo. Ahora recordemos, el Señor Jesucristo se encuentra enfrente de la cúspide de la falsedad del judaísmo. Todo un sistema religioso diseñado para aparentar. Cristo está enfrente de toda la construcción, de todo este aparato de hipocresía. Como acabo de decir en el versículo anterior, ensanchando las filacterías, los rostros enmudecidos, los flecos de los mantos. Nada de eso apuntaba a la realidad de un corazón piadoso, sino una mera apariencia. Cuán detestable era entonces para el Señor ver la realidad de esos hombres que por su vestido todos creían que eran enormes y piadosos, que eran grandes en la fe, pero que ante sus ojos, viendo la verdadera condición de su corazón, no era sino, como dirá más adelante, sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se mostraban limpios y puros, pero que dentro estaban llenos de todo tipo de inmundicia. Así que frente a esta realidad de la hipocresía religiosa, el Señor Jesucristo lanza estos ayes. Eran actores, grandes actores delante del pueblo. Pero debemos recordar una y otra vez lo que el Señor le dijo al profeta Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tú y yo deberíamos temblar en esto, mi hermano, en la realidad de que todo aquello que construimos en fachada delante del Señor no es nada.
Él puede ver directamente nuestro corazón, las verdaderas intenciones. ¿Has entendido, mi hermano? ¿Has entendido que Dios no se fía de las apariencias? ¿Has entendido que a Dios no se le puede impresionar? Que no puedes venir delante de Él con dádivas y que Él va a quedar en deuda contigo. ¿Has entendido, mi hermano, que con los rituales respetados y obedecidos en una forma exterior, lo único que estás amontonando sobre tu vida es juicio? ¿Has entendido, mi hermano? ¿Es esto claro para ti? Que Dios ve la verdadera intención de tu corazón. Es tan claro para Dios como la luz del día. Es tan claro para Él lo que en realidad eres. Ahora, mi hermano, no estoy hablando de perfección en santidad, pues ninguno de nosotros podría mantenerse en pie si esto fuese así. Estoy hablando del genuino deseo de agradar a Dios, en amarle sinceramente, en querer de todo corazón hacer su voluntad, aunque nuestras fuerzas no alcancen, aunque nuestras fuerzas no lleguen hasta allá, pero un genuino deseo de agradarle. Pero la hipocresía religiosa es que no existe ese deseo de agradar a Dios, aunque por fuera parece que sí. Cuando el hombre adopta un discurso cristiano, una apariencia cristiana, una fachada pero no una realidad, cuando su corazón está en contra de la voluntad de Dios, solo puede esperar de Dios juicio. Estos ayes saldrán de la boca de Cristo e irán directamente a los fariseos y escribas de ese momento. Pero yo quiero decir que estos 7 ayes retumban hasta el día de hoy, hermano. Siguen vigente y te enjuician a ti si eres un hipócrita como uno de ellos. Si no vienes al arrepentimiento genuino, sino que te quedas con la mera fachada, estos 7 ayes también son para ti entonces. Así que, iglesia, cuidado. Cuidado, mi hermano, porque será horrendo el momento en que estos ayes del Señor caigan sobre los que no son genuinos. Cuidado, mi hermano. Los que solo gustan, pero no hacen parte. Jesús dirá en el capítulo 24, el que sigue más adelante, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que no esperemos, mi hermano, que a lo largo de este capítulo 23 y el capítulo 24 el Señor hable en dulces palabras, en tiernas palabras acogedoras a tu corazón, a decirte que te ama tal como eres. Si respetamos la intención directa del pasaje, no puede ser otro el mensaje que llamarte al arrepentimiento genuino y el abandono de la hipocresía religiosa, mi hermano. Todos nosotros estamos medidos allí, así que debemos evaluar nuestra vida. Yo sé muy bien que mis palabras no podrán alarmarte lo suficiente. Y yo le pido perdón al Señor por eso. Porque sé que aún yo mismo no puedo entender en forma exacta el peso del juicio de Dios. Y me cuesta mucho trabajo tratar de llegar a tu mente para que entiendas lo horroroso que es caer en manos de un Dios vivo. Y por eso oro en este día para que el Espíritu Santo, ya que nosotros no podemos hacerlo, Él nos convenza y nos muestre de tal manera
con tal magnitud del juicio, que corramos inmediatamente a los pies de la cruz y clamemos misericordia. Que no hagamos otra cosa, que no exista un escudo, que no haya un lugar en el que podamos escondernos, sino que corramos a los pies del Señor, como aquella mujer que derramó ese perfume delante del Señor, abandonando una vida de pecado para ahora ser su servidora. Que suceda eso en nosotros, mi hermano. Así que hemos visto la declaración del juicio y para quién iba dirigido este juicio. Ahora nos queda por delante la razón para este juicio, que sería el punto número 3 de este primer año. La razón para este juicio. Leamos nuevamente todo el texto, Mateo capítulo 23, versículo 13 en adelante. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Permítame precisar antes que nada lo que el pasaje no está diciendo. Quiero decir lo que no dice el pasaje antes de lo que sí dice. El Señor no está en este juicio atribuyéndole a estos hombres el poder para contener la salvación del Señor. Él no está diciendo, y no debemos tomar este pasaje, como si el Señor reconociera en ellos la habilidad para frustrar los planes divinos. De eso no se trata el tema, mi querido hermano. Recordemos que la salvación es del Señor y nada puede frustrar sus planes. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Así que este pasaje no está diciendo que ellos impiden la salvación de los demás. El Señor habla de la razón del juicio que viene sobre ellos. Estos hombres habían decidido ser un estorbo para la salvación de otros. Y fíjese bien, no se trata de impedimento para la salvación de otros, se trata de estorbo para la salvación de otros. La salvación viene del Señor, no se puede impedir, pero sí estorbar. Estos hombres eran tan dañinos porque su mal ejemplo no era más que una invitación a seguir una falsedad, una hipocresía. No deseaban ellos vivir conforme a la luz y no deseaban llevar a los otros a la luz. Su vida entera era una invitación a la desobediencia a la voluntad de Dios. Era una afrenta a la consagración genuina. Era una gran piedra en el camino para los hombres de su época. Recordemos, mi hermano, si este pasaje es una advertencia, ten cuidado, porque eso puede ser tú. Una gran piedra en el camino de otro creyente. Un estorbo para la salvación de otros. El apóstol Pablo exhorta sobre los que viven de esta manera en Filipenses capítulo 3, cuando dice del 17 al 20: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Miren cuán alarmante es este asunto, mis hermanos. Cuán alarmante, pues tus acciones, tu manera de vivir, tu ejemplo, será una invitación a mirar a la cruz o a ser enemigo de ella. Tu manera de vivir, mi hermano, podría constituirse en un estorbo para que otros busquen del Señor. Tú podrías ser aquel que señale la cruz con su actuar, o podrías constituirte en un enemigo de la cruz. Y para aquellos que decididamente han hecho eso, para ellos va este ay. ¿Qué crees que sucede con los que te rodean cuando te ven actuar? Cuando te escuchan las palabras que salen por tu boca. Cuando ven que eres tramposo, mentiroso. Cuando evidencias lo lujurioso que eres. Cuando maltratas a los tuyos. Cuando en todo momento buscas sacar provecho de todas tus acciones en los demás. ¿Señalas la cruz o eres estorbo? Los que viven la vida cristiana a media, sin comprometerse, sin buscar el agrado a Dios en todos sus caminos, que son cristianos domingueros, perdónenme, mi hermano, porque los domingos son cristianos, pero en sus casas solo viven dándole rienda suelta a su pecado, que se complacen en los placeres de este mundo, solo son un estorbo. Y no debo ofenderte porque no son mis palabras, son las palabras del Señor. Son un estorbo. Un estorbo que impide que otros conozcan la verdad, que impide que otros vean lo que es el verdadero evangelio y cómo el evangelio es suficiente para el hombre. ¿Cuántos, al considerar la vida de algunos que van a la iglesia, solo pueden decir: yo prefiero no ser cristiano a ser algo como él o ser algo como ella? ¿No somos entonces, si hacemos eso, los fariseos de este tiempo? Hay de aquellos que son estorbo para la salvación de otros. Hay de aquellos que viven dejando en el camino estorbos, escombros, que ocasionan que otros que vienen detrás de ellos tropiecen y caigan. Hay de aquellos que con su mal ejemplo son ocasión para que el nombre de Dios sea blasfemado. Es por eso, mi querido hermano, que esta misma expresión de juicio fue declarada por Cristo en Mateo capítulo 18, versículo 6, un sermón que venimos de tiempo atrás, cuando el Señor dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, 6. Ay, dijo el Señor en ese momento, versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Nuevamente te advierto, cuidado, cuidado, mi hermano, con una conducta que sea de tropiezo para otro. Cuidado cómo actúas, cómo vives, cuando caes en ese terrible error de ser estorbo para los demás. Amontonarás ascuas de fuego sobre tu cabeza. Y esa es la razón. Por eso es que el versículo que sigue, el Señor dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti, mejor te
que es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, mi hermano, yo te invito a que usted haga algo. El versículo 8 que acabamos de leer, no lo puede desconectar del versículo 7 que leíamos ahorita. El versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y el versículo 8 dice: por tanto es un conector con lo anterior dicho. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, ¿en qué caes? Si tu mano o tu pie es ocasión para que sirva de tropiezo a uno de esos pequeñitos, el Señor Jesucristo dice: te conviene que te lo cortes. Te conviene que te lo cortes. Es mejor que te saques el ojo si con el ojo invitas a otro a pecar. Es mejor que te cortes el brazo si con ello estás haciendo tropiezo para otro en su salvación. Porque el Señor acabó de decir: es mejor que le aten una piedra de molino al cuello y lo lance. Muchas veces hemos interpretado este texto como siendo ocasión de caer para uno mismo. Pero no, el texto no habla de siendo ocasión de caer para uno mismo, siendo ocasión de caer para otro. Cuando pones tropiezo a otro, ay de ti si la vida cristiana que llevas es una farsa. Ay de ti, mi querido hermano, si lo que hoy vives es una mera construcción sin un arrepentimiento genuino. Y si es así, si hasta este momento ha sido de esa manera, ven al Señor genuinamente. Ven a Él en arrepentimiento. Búscale mientras Él pueda ser hallado. Él hoy te ofrece perdón. Él hoy te ofrece salvación. Él hoy te ofrece reconciliación. Y si tú ya vas en el camino de la piedad, mi hermano, y si genuinamente le amas a Él y le buscas, renueva tu deseo de agradarle. Renueva tu deseo de obedecerle. No cedas al mundo, no cedas a sus deseos. Considera que otros ven tus acciones y tus acciones deben señalar a la cruz, no ser enemigo de ella. El Señor nos ayude. Amén. Oremos.